Continuando con la página 50, ahora vamos a ver cómo se clasifican las expresiones fraccionarias. Acuérdense que estamos hablando de fracciones porque hemos dicho que el conjunto de los números racionales está formado por fracciones. En toda fracción, al número que está arriba se le llama numerador. Por ejemplo, acá el 3 se le llama numerador y el número que está abajo se le llama denominador. Estas cosas, me imagino que ustedes ya las saben, las estamos más que nada repasando. Una fracción se va a llamar propia cuando el numerador, o sea, el número que está arriba, sea más chico que el denominador, es decir, el número que está abajo. Por ejemplo, menos 3/4, 5/8. Fíjense que en ambos ejemplos el numerador es más chico que el denominador. Entonces estas dos fracciones se las llaman fracciones propias. Algo que también ya se deberían haber dado cuenta ustedes de que el conjunto de los números racionales está formado por fracciones positivas o negativas. No importa el signo, por más que sea una fracción, ya forma parte del conjunto de los números racionales. Cuando tengamos al revés, de que el numerador sea más grande que el denominador, se la llama fracción impropia. Por ejemplo, 7/2, el numerador es más grande que el denominador, menos 9/4, el numerador es más grande que el denominador. O sea, por más que la fracción sea negativa, la clasificamos en impropia mirando solamente el número de arriba, el numerador. No miro el menos, porque si no sería menos 9, ya podríamos pensar que menos 9 es más chico que 4, entonces no sería impropia. O sea que cuando clasificamos la fracción en propia o impropia, no miro su signo, sino que miro el número del numerador y el número del denominador. Si el numerador es más chico que el denominador, es propia, sin importar si es positivo o negativo. Y si el numerador es más grande que el denominador, ya la fracción es impropia, sin mirar el signo si es positivo o negativo. Estas últimas fracciones, es decir, las impropias, se las puede expresar en número mixto. ¿Qué quiere decir número mixto? La palabra misma me la dice. Mixto es una mezcla entre un número entero y una fracción. ¿Cómo hacemos para escribir, por ejemplo, esta fracción? 7/2 en número mixto. Bueno, tendríamos que hacer la cuentita, 7 dividido 2. Resolverla, por ejemplo, en la tabla del 2 el más cercano que me da 7 es el 3. 3 por 2 me da 6, al 7 1. Y llegamos hasta ahí. No seguimos poniéndole coma ni agregándole 0. De esta manera, el cociente, es decir, el resultado de la división, va a ser el número entero. Y la fracción va a estar formada por el resto y el divisor. Entonces yo ahí les hice la flechita para que se den cuenta dónde va cada número. El resultado va adelante como número entero, el resto va en el numerador y el divisor va en el denominador. Escrito de otra forma, la fracción 7/2, que es una fracción impropia, expresada en número mixto, sería 3/1/2. Ese igual quiere decir que estos dos números significan lo mismo, pero están expresados en forma diferentes. Por otro lado, acá, entre medio de estos dos números, no hay nada. No hay ni una multiplicación ni nada. Esto se usa mucho cuando hablamos de litros. Por ejemplo, una botella de 3,5 litros. Bueno, estoy usando por un lado el 3, que es un número entero, y por otro lado al decir medio estoy hablando de una fracción. Bueno, eso es un número mixto. O vieron las gaseosas cuando decimos una botella de 2,4 litros. Eso lo escribo como 2, 1/4. Esto le llamamos número mixto. Pero para saber cuántos litros en total hay en esa botella, tendríamos que pasar al revés, de este número mixto a fracción. ¿Y cómo se hace eso? Acá abajo lo tienen explicado. Este ejemplo elimínenlo porque está mal. Si vamos a este otro ejemplo, la forma para expresar al revés de un número mixto a una fracción se hace de la siguiente manera. Se multiplica el denominador con el número entero y se le suma el numerador.
Entonces sería 5 por 1, hasta ahí tengo 5, más 2 me da 7. Ese resultado se coloca en el numerador. Y el denominador se repite tal cual está. En este denominador era 5, entonces acá quedó 5. Quiere decir que este número mixto pasado a fracción es menos 7/5. El signo también se mantiene. Por ejemplo, lo que hablábamos recién de las botellas de 2 litros y cuarto. Para saber cuántos litros hay en total en esa botella, lo pasamos a fracción, haciendo lo que hicimos recién. El denominador lo multiplico por el número entero y le sumo el numerador. O sea que quedaría 4 por 2, 8, más 1, 9. Y el denominador se copia tal cual está. Quiere decir que las botellas de 2 litros y cuarto en realidad traen 9 cuartos litros. Y ya vamos a ver cómo estas fracciones se pasan a número decimal. Después puede pasar que tengamos fracciones que al tener el mismo numerador y el mismo denominador, eso siempre da por resultado un entero. Por ejemplo, si tenemos 7 sobre 7 es un entero, 9 sobre 9 es un entero. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que la fracción es una división. Entonces siempre que dividamos números iguales el resultado es 1. La otra que puede pasar es que no sean los mismos números, pero igual, al realizar la división me dé un número entero. Por ejemplo, la fracción menos 8 medios, yo puedo dividir el 8 con el 2 y me queda 4. Es decir, que es una fracción que en realidad equivale a un número entero. Por eso decimos que todos los números enteros son racionales, porque puede estar expresado como número entero o como fracción. Estas fracciones reciben el nombre de fracción entera, justamente porque cuando resuelvo la división me da un número entero. Entonces, para repasar lo que hemos visto en esta página 50, con respecto a la clasificación de las fracciones, cuando el numerador es más chico que el denominador, se la llama fracción propia, sin importar el signo. Cuando el numerador es más grande que el denominador, se la llama fracción impropia, sin importar el signo. Estas fracciones impropias se pueden escribir como número mixto. Para eso divido el numerador con el denominador, sin que me dé con coma, donde el cociente es la parte entera, el resto es el numerador y el divisor es el denominador. Entonces son dos formas distintas de escribir al mismo número. Y para hacer el paso contrario, es decir, de número mixto pasado a fracción, tengo que multiplicar el numerador con el entero y a eso sumarle el numerador. Ese resultado va en el numerador y los denominadores se repiten. Y lo último que vimos es que dos fracciones al realizar la división me pueden dar un número entero, ya sea porque el numerador es el mismo número que el denominador, entonces eso siempre va a ser igual a un entero, o porque al realizar la división, por más de que los números sean distintos, me dan por resultado un número entero. Y a eso se le llama fracción entera. Dicho de otra forma también es que cuando ustedes realicen la división, el resto me da 0. Entonces también se le puede llamar fracción exacta, porque las divisiones que obtenían resto 0 se las llamaban divisiones exactas.